Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro culto de adoración de este día domingo. Estamos muy gozosos y muy contentos porque podemos estar un día más alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a iniciar, dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo número 98. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Vamos a continuar, hermanos, vamos a ofrecer este momento a nuestro Dios y asimismo hagamos la oración de confesión de pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar nuevamente aquí ante tu presencia, alabando y glorificando tu bendito nombre, Padre. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se han podido conectar desde sus hogares para alabar en un solo cuerpo tu nombre. Oramos, Señor, también pidiéndote perdón por nuestras faltas, porque te hemos fallado constantemente, Padre. Sin embargo, dice tu palabra que si venimos ante ti con un corazón contrito y humillado, tú nos perdonas, y así es como venimos, Padre. Perdónanos por nuestra maldad, ayúdanos a seguir cada día más la senda que tú quieres, ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. Oramos y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Padre, que este culto sea de edificación para nosotros. Queremos tener nuestras mentes y nuestros corazones abiertos para poder recibir tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Con gozo a nuestro Dios, entonemos el himno número 23, Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, nuestro Padre de amor, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te adoramos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amados hermanos, sean cordialmente bienvenidos a este momento de adoración a nuestro Dios. Esperamos que sigan gozándose juntamente con nosotros y así sigamos atentos, alabando a nuestro Dios y aprendiendo un poco más acerca de su palabra. Queridos hermanos que nos ven a la distancia, también siéntase bienvenidos y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Dios les bendiga, amados hermanos. Cantemos a nuestro Dios en un mismo espíritu, el himno número 403, Somos uno en Cristo.
somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de nuestro Dios y les invito a buscar en el libro de Joel, capítulo 3, versículos 12 al 14. Joel 3, versículos 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Amén. Vamos a tener nuestra segunda lectura bíblica y esta la encontramos en Marcos 13. Marcos capítulo 13. Y dice la palabra de nuestro Dios: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Amén. Ahora, hermanos, cantemos el himno número 503, Al servicio siempre estoy. Al servicio siempre estoy de mi Señor, dueño es Él de mi existencia, y al servirle a cada instante con ardor, soy objeto de su amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarles mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, sin que nada yo le niegue. Si en su vida toda puso en mi favor, debo ser su servidor. Solo en Él mi gozo está, y agradarles mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, siendo suyo en alma y cuerpo, solo ansiando que su gloria y que su honor sean guardados con fervor. Solo en Él mi gozo está, y agradarles mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor. Puede haber ideal más grande que en la vida ser su humilde servidor y vivir su ley de amor. Solo en Él mi gozo está, y agradarles mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Escuchemos con atención, hermanos, la exposición de la palabra que tiene por tema: esta es señal del fin. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión tenemos esta pregunta que es muy interesante. ¿Esta es señal del fin? Durante estos domingos hemos estado llevando a cabo una serie de meditaciones que han tratado de responder con respecto a la palabra de nuestro Dios. Aquellas inquietudes que muy comúnmente tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, sabemos que la respuesta magnífica a la cual nosotros llegaremos, pues será en Semana Santa. Y en todo el actuar de Cristo Jesús es como nosotros nos daremos cuenta de la maravillosa respuesta que Dios da a toda la humanidad, pero también particularmente a cada uno de nosotros. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Siendo así, hermanos, y teniendo esta maravillosa obra hecha por
manos de personas creyentes en nuestro Dios y que ahora nos es de gran bendición, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a meditar en ella y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea quien hable a nuestros corazones. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque sabemos, Señor, que tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros y en este momento nos reúnes, Padre, para estar hablando acerca de un tema en el cual en muchas ocasiones nos causa temor, nos causa intriga, nos causa dudas, Señor. Es con respecto al día final. Padre, en estos días hay muchas posturas con respecto a esto. Y muchas de ellas, Señor, no se basan de acuerdo a tu palabra. O ni siquiera, Señor, se hace algún esfuerzo por llegar a ella. Se basa solamente en otros propósitos, Señor. Sin embargo, te pedimos en esta hora que tú libres de caer en esos extremos a tu amada iglesia y que nos ayude, Señor, a responder esta pregunta con respecto a tu palabra. Que tú seas, Señor, quien ilumine nuestras mentes y quien nos lleve de la mano en este día, Señor. Sabemos, Padre, que tú obrarás poderosamente en nuestros corazones, que tú has prometido que nos dirigirás. Y confiando en eso, Señor, abrimos tu palabra y escucharemos, Señor, atentamente. Todo esto, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos entonces, hermanos, esta meditación y en esta ocasión vamos a estar meditando en el Evangelio según Marcos. Evangelio según el testimonio de Marcos. Y específicamente vamos a estar meditando en Marcos 13. Pero antes de esto mencionaré muy rápidamente algo bien interesante con respecto a este Evangelio. Este Evangelio, hermanos, fue el primero en ser escrito. Algunos otros pastores, teólogos, dicen que hubo algunos otros escritos antes de este, sin embargo, no es algo que se pueda comprobar. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que Marcos es el evangelio más antiguo o el que se escribió primero. Por eso es que Marcos, en muchos de los temas, es muy breve, es muy conciso y es más pequeño que los otros. De manera entonces que hay 3 evangelios sinópticos o similares. Y estos 3 evangelios son Marcos, Mateo y Lucas. Juan no es de los evangelios sinópticos. Por eso es que en estos 3 evangelios que acabo de mencionar, se ve en diferentes partes que habla de cosas muy similares. Por ejemplo, en Mateo se expande un poco, pero vemos que en Lucas es todavía una explicación más extensa. Y sabemos, por ejemplo, que Lucas se dedicó a investigar y es por eso que podemos apreciar un poco más de contenido en estos evangelios. Sin embargo, el evangelio de Marcos trata cada uno de estos temas en específico y ha sido de gran bendición para toda la iglesia. Cada uno de estos evangelios tiene su propio objetivo. Cada uno de estos evangelios quiere mostrarnos a Jesús y hablar de lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Teniendo esto en mente, hermanos, también vamos a hablar acerca de este capítulo que muchos conocen como aquel capítulo que habla de los tiempos finales, como aquel capítulo escatológico, es decir, que habla de las últimas cosas que pasarán con respecto a la creación, con respecto a la humanidad y todo lo que compete a esto. Entonces, Marcos 13 es como un mini apocalipsis en este evangelio. Y es por eso, hermanos, que yendo a este pasaje en donde mismo Jesús está explicando cómo es que sucederán las cosas,
ahí es donde nosotros vamos a buscar la respuesta que nos hemos planteado el día de hoy. ¿Es esto señal del fin? En muchas ocasiones como iglesia, hermanos, al ver que hay terremotos, al ver que hay desastres naturales, al ver que hay rumores de guerras y hay guerras o países que están constantemente en guerra, y al ver también que las enfermedades crecen y crecen cada vez más, y un ejemplo bastante claro es la pandemia, que esto nos lleva a preguntarnos varias cosas. Pero también vemos cómo la ciencia avanza, tiene grandes alcances. De verdad que cuando nosotros nos sumergimos en ese mundo de la ciencia, de los nuevos descubrimientos, nos quedamos sorprendidos totalmente. Y si vemos lo que proyecta esa tecnología a unos años más adelante, nos quedamos totalmente asombrados. Y entonces muchos pueden decir, bueno, el Señor ha dicho que cuando avance la tecnología, cuando haya rumores de guerras, terremotos, desastres naturales, persecución, y todo esto será señal del fin. Y entonces muchos dicen, el Señor ya viene, y viene pronto. De manera que la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar en arrepentimiento, tiene que estar buscando al Señor. Y esto tiene gran parte de razón, ciertamente. Pero es muy diferente cómo es que buscamos ese arrepentimiento, cómo es que buscamos esa preparación, qué es lo que nos motiva. Ahí es donde vamos a centrar los ojos en estos momentos. ¿Qué es lo que me motiva a ser obediente a mi Dios? ¿Qué es lo que me motiva a seguir adelante en fe en estos tiempos de pandemia? Si mi respuesta a esto es el temor porque el Señor ya viene, el temor porque hay guerras, porque va a haber destrucción, puede ser y es muy probable que nuestra adoración a Dios no sea de corazón, sino que sea como una carga. Y en eso, obviamente, nosotros no podemos experimentar la transformación de Dios. Podemos experimentar nuestra propia transformación, pero la transformación de Dios no la podemos experimentar. Así que, yendo más profundamente, vamos a entrar a este pasaje de Marcos 13. Porque realmente lo que nos debe motivar a estar preparados, a seguir adelante, es la esperanza en aquel sacrificio que Cristo Jesús ha hecho. Cristo Jesús es quien nos lleva de la mano y quien nos dice, aquí estoy contigo, yo estaré hasta el fin de los tiempos al lado de la iglesia y por lo tanto al lado de nosotros. Vamos a hablar rápidamente acerca de lo que contiene este capítulo, Marcos 13. Y en esta ocasión, yo lo dividí de esta forma, porque se mencionan algunos puntos muy importantes. De estos puntos vamos a destacar 5, que son los que más se observan. Y también voy a ir explicando de qué punto a qué punto es donde se habla de esto. De manera que, hermanos, vamos a tener nuestra Biblia abierta y cada pasaje, cada porción de la Escritura que estemos mencionando, pues ustedes pueden darle un vistazo rápidamente o incluso leer o hacer alguna anotación ahí. Bien. El primer punto que nosotros vamos a ver en este capítulo lo vamos a encontrar en los versículos 1 al 2 y del 14 al 20. ¿Y de qué está hablando ahí? Bueno, está hablando específicamente de la destrucción de Jerusalén. Y muchos de los creyentes en ese momento, al escuchar a Jesús, algunos judíos se enojaban al decir que no quedará piedra sobre piedra. Y pues realmente Jesús estaba hablando de él, ¿no? Que sería crucificado y a los 3 días resucitaría. Por eso es que estaba poniendo de ejemplo el templo. No estaba hablando
gráficamente de que el templo sería destruido. Y muchos de los que escucharon esto, puede ser que en unos años más adelante, cuando Jerusalén es destruida, podría ser que ellos también creerían, bueno, es que esto el Señor ya lo había dicho. El Señor ya había dicho que Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser dispersa totalmente. Algunos otros que escuchaban esto quizá también decían, no, otra vez no. No queremos eso. Porque si nos damos cuenta, todo el pueblo de Israel pasó por un exilio en donde perdieron el templo, perdieron su ciudad, perdieron todo lo que ellos apreciaban y entonces fueron esparcidos. Algunos fueron llevados como esclavos, algunos otros fueron llevados para la servidumbre de las personas más influyentes de algunos otros reinos. Y entonces perdieron absolutamente todo. Y entonces podrían creer entre sí y decir, no, otra vez no. ¿Por qué Jesús está diciendo que Jerusalén va a ser destruida y va a ser dispersa? En este tiempo, muchas personas aún no llegaban a comprender del todo lo que Jesús les estaba diciendo. Que Él iba a ser crucificado y a los 3 días resucitaría en victoria. Por eso es que Él hablaba de que el templo se destruía y que en 3 días Él volvería a levantarlo. Y también habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Otro de los grandes temas que se está tocando en este pasaje es acerca de los falsos cristos. Recordemos que los falsos cristos son aquellos que pretenden enseñar algo que está contrario a la Escritura, que pretenden ser iluminados o enviados, incluso toman el papel de profetas, pero realmente no son llamados por Dios, sino que por conveniencia ellos buscan estar ahí y confunden a la iglesia con sus diversas ideas. Eso desde el Antiguo Testamento lo podemos ver. Y en este pasaje, en este gran punto que es el 2, podemos ver que el Señor habla de esos falsos cristos y de que la iglesia se verá en esas circunstancias en donde será engañada, en donde habrá muchos maestros que tratarán de confundirla. Son 2 cosas, hermanos, que nosotros podríamos decir, bueno, es que eso ya pasó y está pasando. La destrucción de Jerusalén, falsos cristos, falsos maestros están aquí. 2 cosas entonces ya están sucediendo con respecto a lo que el Señor estaba hablando de acuerdo a los fines de los tiempos. Otra cosa que también el Señor menciona, y esto lo podemos ver en el versículo 9, pero también del 11 al 13, y habla generalmente de la persecución. Desde el Antiguo Testamento, también nosotros hemos leído la palabra de nuestro Dios, cómo es que persiguen a Daniel, cómo es que persiguen al profeta Eliseo, al profeta Jeremías. Y muchos de estos profetas y siervos del Señor pasaron por duras pruebas, porque había muchas personas que no estaban de acuerdo con que ellos estaban totalmente consagrados a Dios. Había persecución. Y ahora mismo Jesús está pasando persecución. ¿Recuerdan cómo el miércoles hablábamos acerca de que los discípulos le decían a Jesús, Señor, pero ¿por qué vas a pasar otra vez por Jerusalén? ¿No ves que las personas que están ahí ya están precavidas para verte y para aprenderte cuando estés pasando por ahí? ¿Acaso no te das cuenta que los líderes religiosos quieren ya tomar tu vida? Y bueno, decíamos que el Señor dice, mientras andemos en la luz, el Señor dirá cuándo se cumple el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Mismo Jesús entonces está sufriendo persecución. Pero también la iglesia, queridos hermanos. La iglesia, posteriormente de que el Señor Jesús resucita, tiene tanta influencia, tiene tanto poder del Espíritu Santo que el Imperio Romano se empieza a preocupar. Y no solo el Imperio Romano, sino que también el pueblo judío.
Es decir, que los judíos empiezan a perseguir a los judíos mismos y también a los cristianos que en ese tiempo pues se conocían también como aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel o que no eran judíos, gentiles. Entonces la persecución estuvo pasando en el Antiguo Testamento, la pasó Jesús, la pasa la iglesia, y si nos damos cuenta, hermanos, hoy en día, en muchos países hay persecución de la iglesia. Los hermanos y hermanas que están entregando su fe totalmente a Dios son perseguidos porque en su nación se tiene como oficial otra religión. Mismo en México, hermanos, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en algunos otros estados hay intolerancia religiosa, en donde los hermanos con mucho esfuerzo están construyendo su templo de manera muy humilde y las personas por ser católicas llegan y queman ese lugar o le hacen algún daño. Hoy también hay persecución, queridos hermanos. Otro punto que el Señor nos habla con respecto a este pasaje es acerca de la segunda venida, que Él vendrá. Y esto lo habla de los versículos 3 al 4 y del 24 al 32. Y Él habla de cómo vendrá y que vendrá con todo el poder para juzgar a vivos y a muertos. Que vendrá a recoger a su iglesia, a terminar ya con este momento, y entonces vendrá el juicio final también. Y finalmente, el otro gran punto que podemos tomar en cuenta aquí es sobre la advertencia que Jesús hace a sus oidores. Y esta advertencia es: estén preparados. Estén velando, que no los agarre sorprendidos aquel día en el cual el Señor venga por segunda vez. En el Antiguo Testamento se hablaba del día del Señor. Jesús habló acerca de su segunda venida y de estar preparados. Y hoy en día, como iglesia, queridos hermanos, predicamos que el Señor viene por segunda vez y que vendrá de una manera inesperada. Predicamos también que debemos estar preparados. Pero el punto culminante, hermanos, el punto en el cual se llega a unir todo esto y tiene sustento en este versículo, en este capítulo, es el versículo número 10, en donde dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vamos a decirlo de esta manera, que el punto del 1 al 5 son importantes, pero el punto que sobrepasa a estos es el versículo 10, que habla acerca de la labor de cada uno de los discípulos, de la labor que la iglesia tiene que estar haciendo y del enfoque que tiene que estar haciendo. El punto central a donde la iglesia debe de estar mirando es precisamente este, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Como conclusión, en este pasaje nosotros podemos decir: ciertamente hay destrucción, y ha pasado la destrucción de Jerusalén. Ciertamente hay falsos cristos, ciertamente hay persecución, ciertamente se habla de la segunda venida y de estar preparados, pero realmente eso sí, la iglesia lo debe de tener presente, pero lo que tiene que tener por sobre todas las cosas es que es necesario que se predique el evangelio. En algunas clases que tomaba cuando apenas comenzaba en este caminar con Cristo, el que nos compartía acerca del discipulado nos decía: la iglesia debe de estar centrada en el mismo punto en el cual el Señor Jesús vino a la tierra, para dar gloria a Dios y para salvar a aquellos
que estaban en una circunstancia tan vulnerable y tan peligrosa. Y nos decía, es como si una persona hiciera su casa en medio de una gran huerta de trigo o de maíz. Y llega un momento, una temporada en la cual cada una de estas ramas de las milpas se seca. De manera que con una sola chispa esto puede prender. Y sucede que esto prende y que las llamas se están abrazando de tal manera que van a llegar a esta casa. Y cuando lleguen a esta casa, no habrá manera de salir. Pero mientras van caminando, se puede hacer algo. Y sucede que la iglesia está parada a una orilla, en lo alto. Y desde ese momento, la iglesia está viendo que esa persona que vive en ese lugar está corriendo gran peligro. La iglesia entonces debe correr inmediatamente a avisarle a aquella familia que está en completo peligro, de manera que ellos puedan salir rápidamente y así no sean consumidos por este fuego que está comenzando a tomar fuerza. La iglesia entonces debe tener su misión precisamente y su visión en estar rescatando a aquellos que tanto necesitan y que no se dan cuenta porque están en un valle. Porque a lo lejos ellos ven solamente hierba seca. Pero más allá el fuego viene con todo su poder. La iglesia entonces debe estar centrada en ir y cumplir con ese propósito que el Señor nos ha dicho. Ciertamente habrá destrucción. Y el Señor no estaba diciendo que esto sucederá de manera sistemática. Él no dijo que primero pasarían esta destrucción de Jerusalén. Y no puede pasar lo otro sin que pase lo que sigue, ¿no? ¿Qué sería lo que sigue? Bueno, después vendrían falsos cristos, falsos maestros. Y entonces después seguiría ya la segunda venida. Y entonces la iglesia posteriormente estaría ya preparada. Es decir, realmente no podemos estar pensando que todo sucederá de una manera sistemática. De una manera en la cual las cosas van avanzando y todo nos va llevando a eso. Realmente, esto es algo que tenemos cotidianamente. Rumores de guerras, persecución. El Señor está hablando de que nuestros ojos no deben de estar puestos y preocupados en eso. Nuestros ojos deben estar preocupados en cumplir con la labor que el Señor nos ha dado. De manera que cuando el Señor venga, no nos halle temerosos, no nos halle dudosos, sino que nos halle trabajando y nos encuentre dando buena administración de todos los recursos que Él nos ha dado. Que nos encuentre en su obra, que no nos encuentre titubeantes, sino que nos encuentre totalmente entregados al gran proyecto al cual nos ha llamado. Eso es entonces la centralidad de lo que el Señor nos quiere compartir. Ahora, también algo bien importante, hermanos, es que esto ha sucedido y seguirá sucediendo, por lo cual nuestra visión, como les decía, debe estar puesta en la predicación del Evangelio, ya que esto es la vida de la iglesia. Y el Evangelio, nada más para recordar, tiene que ver con el discipulado, es decir, tiene que ver con que la iglesia esté formando a nuevos discípulos y que estos discípulos estén ganando a nuevas personas, a nuevos discípulos. Compartir el Evangelio tiene que ver con todo un proceso de aprendizaje que no termina realmente. A eso es entonces a lo cual la iglesia ha sido llamada. Y en este momento decimos, ¿todo esto es señal del fin? Sí. Enfermedades, guerras, es señal de que hay pecado y de que muy pronto el Señor vendrá. ¿Por qué entonces el Señor habló de esto?
Habló de esto que es tan cotidiano que nosotros vemos constantemente. Y al decir cotidiano no quiero decir que nos hemos acostumbrado ya, porque obviamente nos atormenta, sino que constantemente se va dando en la historia. Entonces, ¿por qué el Señor habla de esto? Yo podría decir, hermanos, que porque Él quiere que estemos preparados en todo momento. No hace falta que suceda algo extraordinario para que entendamos que el Señor nos está llamando a su obra. Él nos dice, fíjese en lo cotidiano y en las necesidades cotidianas que tiene la sociedad, y que eso sea suficiente motivo para que la iglesia vea cuánta necesidad hay del Evangelio. En todo momento la iglesia tiene que estar preparada, en todo momento tiene que estar sirviendo a su Señor. Esa es entonces nuestra principal preocupación. Y entonces, cito lo que dice Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, halle velando. No halle dormidos, no halle espantados, sino velando, atentos al llamado que el Señor nos ha hecho. Entonces, ya entendimos básicamente de qué trata este pasaje, hermanos. Que trata precisamente del trabajo y de la centralidad que tiene que tener la iglesia. Que esa sea nuestra principal preocupación, nuestra principal obra como creyentes. Pero también vamos a hablar un poco acerca de lo que dice Joel. A grandes rasgos, yo sé que es uno de los profetas menores y que su dimensión es muy pequeña, por lo cual hablaremos a grandes rasgos de lo que trata de transmitir y también nos enseñará grandes cosas. Primeramente, Joel habla acerca de que el día del Señor vendrá, pero lo que hace que el día del Señor venga es que el pueblo de Israel ha estado en pecado. Realmente, anteriormente se podría esperar que el día del Señor sería un día en el cual el Señor rescataría a su pueblo de la esclavitud, que los regeneraría nuevamente, que los restauraría. Sin embargo, por causa del pecado del pueblo, el día del Señor ya no se espera de esta manera, ya no es profetizado de esta manera, sino que ahora los profetas hablan del día del Señor con cuáles características. Bueno, lleno de tinieblas, oscuridad, con espanto, un espanto espectacular que no se había visto, como un día de destrucción, de desolación, de lamento, por causa del pecado del pueblo. Y entonces esta condenación, este día del Señor, no solamente tendrá que ver ya con el pueblo de Israel, sino que tendrá que ver con todas las naciones. Joel habla acerca de el pueblo, pero también habla acerca de todas las naciones. ¿Cuándo será el día del Señor? ¿En qué momento será? Vemos que en el Antiguo Testamento también ya se estaba esperando ese día del Señor. Y muchos de los miembros del pueblo de Israel aún seguían esperando ese día en el cual el Señor tendría el tiempo de restaurar al pueblo. Por eso es que muchos del pueblo de Israel esperaban a Jesús como ese gran líder que los restauraría. Pero bueno, nosotros vemos que cada uno de los profetas estaban hablando acerca de cuando el Señor iba a permitir que el templo y que Jerusalén se perdieran totalmente. Todo aquello que el pueblo iba a pasar al ser disperso, al ser desentrañado y pasar por estas circunstancias tan dolorosas. Y esto también nos puede hablar acerca del día del Señor, acerca de ese momento en el cual nosotros como iglesia ya comprendemos que Cristo Jesús vendrá por segunda vez. Pero para entender esto un poco más, tenemos que saber cómo es que ellos entendían
el tiempo. Yo sé que nosotros entendemos el tiempo como el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros estamos viendo hacia el futuro. Aprendemos del pasado, vivimos el presente para hacer un nuevo futuro. Es decir, que nuestra visión del tiempo no es solamente a un momento. Sin embargo, gran parte del pensamiento bíblico tiene que ver, hermanos, con esta manera de pensar con respecto al tiempo, que todo aquel momento es un momento especial. Es decir, que si viene el día del Señor, es el día del Señor, es el tiempo del Señor. Que si es tiempo para dormir, es tiempo literalmente para dormir. Y que ese tiempo viene equipado de todo lo necesario para este fin. Que si es tiempo de la Pascua, el Señor ha consagrado fielmente estos días. Que si es tiempo del Yom Kippur o del perdón, es tiempo precisamente de eso. O sea que no están viendo realmente en el pensamiento bíblico si esto vendrá en el futuro o en el pasado, sino que ellos hablan de los tiempos en los cuales suceden las cosas. Por eso es que para el pueblo de Israel es muy importante el Sabbat, porque es el tiempo o el día del Señor. Entonces, cuando ellos decían es el tiempo de Pascua, de esta celebración, no solamente recordaban, sino que ellos creían firmemente que se repetía ese tiempo. Esa liberación se repetía literalmente y que el Señor estaba mostrando su mismo poder, por lo cual ese tiempo en específico era muy especial. No entonces entendían el tiempo de manera lineal, sino que precisamente el Señor tenía sus tiempos. Y que estos tiempos realmente no se sabe si podrían tener algún fin. Entonces, ¿cómo es que ellos entendían cuando los profetas decían llegará el tiempo del día del Señor? Pues realmente no lo esperaban a un futuro. No lo esperaban como al final de los tiempos. Ellos decían, es un tiempo en el cual el Señor librará o, en este caso como los profetas lo decían, o condenará al pueblo. Es un tiempo en específico. De manera que ellos no estaban viéndolo como en muchas ocasiones nosotros lo llegaríamos a ver solamente hasta el final, sino que en el preciso tiempo. Por eso es que en la Escritura encontramos que cuando el Señor viene, pues es el tiempo del Señor Jesús. Muy bien, es el tiempo específico, exacto, atinado, en la época correcta en el que llega el Señor Jesús. Y así lo entienden también los evangelistas y la iglesia en ese tiempo. Por lo tanto, por eso es que en la sabiduría se habla de que todo tiene su tiempo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para hacer aquello, para hacer esto otro. Bien, todo es cuestión de tiempos. Siendo así, entonces, esto nos arroja luz para decir que ellos no estaban viendo el día del Señor como aquello que sucederá, sino que llegará el tiempo y este tiempo se expresará de una manera muy sorprendente. El día del Señor entonces habla de cuando el Señor pondrá a cuentas al pueblo de Israel. ¿Y cómo es que Joel habla acerca de este tiempo que vendrá? Joel habla acerca de que será un tiempo muy doloroso para el pueblo. Pero dice Joel, hay una manera en la cual nosotros como pueblo podemos promover al Señor a misericordia. Y esto que el pueblo puede hacer solamente es una cosa, la humillación total
de todas las naciones. Es la única manera en la cual el Señor puede ser movido a misericordia. Es la única manera en la cual el día del Señor, en vez de ser de condenación, sea de restauración. Y la única manera, dice él, les decía yo, es un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento que tiene que ver con ayuno, con humillación, que tiene que ver con entrega absoluta al Señor de señores. Solamente así, con ayuno, con llanto y con lamento sincero, es como las naciones pueden ser perdonadas. Y cuando llegue ese tiempo, entonces, en vez de condenación, habrá salvación. Pero ¿qué es lo que se necesita? Un arrepentimiento verdadero. En estos días, hermanos, nosotros podríamos llegar a pensar también así, que llegará ese tiempo en el que el Señor Jesús llegue por segunda vez. Mientras tanto, en este momento estamos pasando por pandemia. Y sin duda alguna, esto nos está hablando de que tenemos que estar preparados, de que si en nuestras vidas hay pecado, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Esta pandemia está hablando a todas las naciones. Y si las naciones quieren experimentar salvación de este momento, todas las naciones, todas las vidas deben de reconocer el señorío y el poder del Señor. Esta pandemia entonces está predicando de la gran necesidad que todo el pueblo tiene de arrepentimiento. Y en esta hora la palabra de nuestro Dios, además, como los veíamos en Marcos, que nos llama a estar atentos, también nos llama a un arrepentimiento sincero. Queridos hermanos, destacamos estas dos cosas: estar preparados en el servicio y estar con un profundo arrepentimiento, conscientes de lo que nosotros somos y de lo necesitados que somos de nuestro Dios. Y de esta manera, estar buscando su voluntad en todo momento. Y eso es lo que nos invita la palabra de Dios. Es así como Joel expresa que el Señor tendrá misericordia. Queremos restauración de esta pandemia, amados hermanos. Vamos a examinar nuestra vida por un momento. Vamos a examinar el caminar de la iglesia. ¿Realmente la iglesia está comprometida en el trabajo y en la obra del Evangelio? Y otra, ¿realmente la iglesia está viviendo en un arrepentimiento sincero y en una actitud constante de querer estar frente al Señor en dependencia total? Eso es el llamado que el Señor está haciendo hoy, hermanos. Por lo cual, esto es señal del fin. Muchas cosas, hermanos, son señal del fin. Pero lo que nos debe preocupar realmente es estas dos cosas. Esto es lo que debe mantener ocupado nuestro corazón y lo que quizá no nos deje dormir. ¿Será que estoy arrepentido profundamente? ¿Será que todo mi corazón está tan puro? De tal manera que cuando el Señor me mire, no tenga de qué avergonzarme. Y la otra, ¿estoy trabajando con todas mis fuerzas para la obra de mi Señor? Queridos hermanos, vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a preguntarnos estos grandes aspectos. Y que nuestra mirada esté puesta en nuestro Señor. Que nuestra preocupación no esté en la pandemia, que esté entre nosotros y nuestro Dios, y que nuestras vidas estén siendo un sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. Queridos hermanos, quiera nuestro Dios que a través de estos dos testimonios que hemos meditado y a través de este aprendizaje, cada uno de nosotros seamos llamados y movidos a seguir trabajando en la obra de nuestro Dios desde donde estamos y aún más allá, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que llegamos a convivir y sabemos que no de manera personal, tal vez en redes sociales, tal vez
por Zoom, tal vez por algunos otros medios. La creatividad también es algo que nos ha dado el Señor y es precisamente también para estar usándola para su gloria y para su honra. Amados hermanos, esta predicación es para cada uno de nosotros y de entre todos yo soy el primero en el cual también tiene este nuevo reto. Amados hermanos, avancemos como iglesia en obediencia a este llamado. Quiera Dios que así sea, hermanos. Dios les bendiga. Como respuesta a este mensaje, entonemos el himno número 500, Siervos de Dios. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador y decir que de balde redime su amor. Trabajad, trabajad, esperad y velad, confiad, siempre orad, que el Maestro pronto volverá. Ha llegado el momento de depositar nuestras ofrendas y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica en Primera de Crónicas 29:14 y dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 444, Traed los diezmos. Himno 444. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Y probad, me dice Dios. Y probad, me dice
Vamos a orar, hermanos, por estas ofrendas. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en estos momentos por estas ofrendas que han depositado cada uno de tus hijos. Te pedimos que tú las bendigas, que tú las consagres, que sean para el extendimiento de tu obra aquí en la tierra, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por sus fuentes de ingreso, por sus trabajos, Señor. Te pedimos que los sigas bendiciendo abundantemente, Padre. Gracias por esas ofrendas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a finalizar estos tiempos de adoración a nuestro Dios y de meditación de la palabra con la oración final. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos porque nos das la bendición de reunirnos a cada uno de nosotros y estar alabando tu nombre como un solo cuerpo. Gracias, Señor, también porque tú nos has mostrado tu voluntad, tú nos has instruido, Señor, con respecto a tu palabra. Y con respecto a ella también nosotros podemos guiar nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, en esta hora te pedimos que tú seas quien provoque en nosotros el hacer como el querer, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para llevar a cabo todo lo aprendido en nuestras vidas. Y que en cada momento, Señor, en el cual estemos en comunión contigo y tú nos enseñes, podamos llevar a cabo, Señor, cada uno de tus mandatos, cada uno de tus ejemplos que pones, Señor, a través de tu santidad, a través de tu ley, Señor. Sé con tu iglesia, Señor, en esta semana, guíanos, dirígenos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, y también te pedimos que nos sigas dando fortaleza para seguir adelante, y en estos tiempos, Señor, también, que nos sigas dando paciencia, Señor. Nos despedimos, Padre, agradeciéndote, pero también conscientes de que nuestra adoración, nuestro sacrificio vivo, Señor, a ti, sigue. Sé con nosotros, Señor. Esta es nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar algunos avisos que son de interés para toda la iglesia. Primeramente, recuerden que el próximo domingo tenemos nuestro culto a la misma hora, a las 11:15. También, hermanos, sigan muy atentos a la actividad Génesis en Diálogo, que sin duda alguna estará siendo de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, y también nos ayudará para seguir compartiendo de la palabra y aprendiendo. Hermanos, también el día de hoy, a las 5 de la tarde, nos estaremos reuniendo vía Zoom para estar poniéndonos de acuerdo con respecto al coro de la iglesia. Muy bien, nos estaremos reuniendo para establecer horarios, para establecer la forma en la cual nos vamos a estar reuniendo y así estar preparándonos para estar alabando a nuestro Dios por medio del canto. Queridos hermanos, también el próximo sábado solamente habrá clases de música con Ruth, ya que el sábado, como ustedes bien saben, estaré en examen, así que vamos a dedicar ese día. Les pedimos que estén orando cada uno de ustedes por su servidor, que primero Dios todo salga bien, hermanos. Por tanto, también el curso de discipulado lo dejamos para el siguiente sábado. No el próximo, sino el siguiente. Muy bien. También, hermanos, recuerden que nos estamos reuniendo todos los días a las 7 de la noche para estar orando los unos por los otros. No se pierda de esta gran bendición, hermanos. Nos escuchamos a los demás, aprendemos también a estar intercediendo y nos acompañamos, hermanos. El día miércoles también estamos vía Zoom haciendo nuestra reunión de oración. Si hubiera otro aviso, hermanos, se los hacemos llegar por medio del grupo. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.